Hola, me llamo Isabel y soy gallega y estudié la carrera de Medicina en la Facultad de Valladolid. Y vengo aquí un poco para compartir con vosotros algún consejo para el estudio, bueno, en la Facultad de Medicina, que a mí me haya podido servir, a ver si así podemos sacar algo positivo. Como vais a ver en la presentación, a mí me gusta mucho el deporte y entonces me parece que es pues una forma muy fácil de hacer un símil con lo que puede ser nuestra carrera, ¿no? Porque al final yo creo que la carrera de cualquier deportista, igual que la de cualquiera de los que podemos estar escuchando esta charla, pues es una carrera de fondo, ¿no? Son muchas horas de trabajo y de dedicación. Y entonces me parecía una buena oportunidad de utilizar en este sentido el deporte para acompañar mi presentación. Por otro lado, como estáis viendo, estoy utilizando a 3 personajes del deporte que son bastante conocidos, quizás alguno no tanto, pero ya os hablaré de él. Y me parecía una buena oportunidad también para hablar sobre mi presentación, porque yo no quería hablar tanto sobre aspectos tan técnicos de consejos en la medicina, sino más bien sobre valores que creo que cualquier persona en cualquier profesión, y quizás en la nuestra por ser medicina, pues más necesarios todavía, ¿no? Como son el esfuerzo, la dedicación y la ilusión. Yo creo que el esfuerzo, todos entendéis seguro por qué pongo a Nadal de personaje de fondo, y en la dedicación y la ilusión pues ya os iré contando también por qué he elegido a estos 2 deportistas, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a hablar un poquito del esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo es siempre de la mano de una serie de capacidades, ¿no? Pero yo creo que al final capacidades pues tampoco es tan necesario que gastemos tiempo en hablar de ello en esta charla, porque al final cualquiera de los que hemos llegado hasta aquí creo que está más que claro las aptitudes que podemos tener. Pero sin embargo yo creo que esto es una cuestión de actitud, ¿no? Y resulta que al principio de la presentación os puse una diapositiva donde decía consejos para estudiantes de medicina, pero para alcanzar el éxito. Entonces, cuando me encontré con ese título de la presentación, yo pensé, pues a lo mejor tengo que enfocarlo un poco diferente y hablar sobre esto, ¿no? Sobre los valores. Entonces, en cuanto al esfuerzo, yo creo que hay una base, ¿no?, triangular sobre la que podríamos pivotar esta idea, que sería la constancia, la paciencia y la voluntad. Yo creo que la constancia todos sabemos por qué está puesta en esta diapositiva. La paciencia, siguiendo por la línea del deporte, yo entré en un equipo pequeñito de niñas y siempre les digo, cualquier deportista de los que ahora está en pleno rendimiento, para hacer un gesto técnico perfectamente, dicen que ha tenido que repetirlo por lo menos 1.000.000 de veces. Eso quiere decir que vosotras, igual que todos los que estáis hoy escuchando esta charla, tenéis la obligación y tenéis el derecho de equivocaros por lo menos 1.000.000 de veces hasta hacerlo bien. 1.000.000 de veces y muchas más. Por eso creo que la paciencia es algo positivo que debemos de utilizar para afrontar nuestros errores como críticas constructivas y nunca destructivas y desde ahí aprender. Y finalmente creo que la voluntad es lo más importante de este triángulo y por eso lo tengo puesto, aunque parezca la pirámide pero en la base a la vez. Voluntad, dice Rafa Nadal, que siempre tienes que aguantar, no importa cómo sea de remota la posibilidad de ganar. Y es que al principio ya pasamos por un bachiller, para muchos de los que estamos aquí, seguramente la mayoría, muy costoso, por esa sensación de no llego y es que de verdad es lo que quiero hacer porque creo que mi vocación es medicina, ¿no? Y llegamos a un primer ciclo en el que quizás pues vemos asignaturas que no eran lo que nosotros nos esperábamos, ¿no? Pues genética, a lo mejor todas las inserciones musculares, pero después llega el segundo ciclo y todo nos empieza a gustar un poco más. Y encontramos esa luz. Sin embargo, al final de esta luz, llega la graduación, todos lo celebramos y al día siguiente nos encontramos de cara con el MIR y decimos otra vez, es que no llego a la meta. Pero yo creo que hay que tener voluntad y aguante porque al final el éxito así va a estar asegurado y más en nuestro caso que hace 6 años decidimos elegir medicina y en vuestro caso hace poco. Pero yo creo que para poder tener estos 3 pivotes de los que os estoy hablando no es posible que lo hagamos si no creemos en ello, ¿no? Yo creo que hay que creer todas las cosas que hacemos. Entonces pienso, como dice el tío de Nadal, que es su entrenador casualmente, que el juego de su sobrino está muy lejos de la raqueta, es que es más una filosofía de vida. Entonces yo creo que no sirve de nada, tengo un examen dentro de un mes, lo estudio la semana anterior. Tengo que hacer una presentación para hablar sobre consejos de medicina, lo preparo el día antes. No, yo creo que se trata de creernos lo que estamos haciendo y día a día decir, pues es que estoy haciendo esto porque me gusta, pues es que me voy a esforzar al 100% porque de verdad mi filosofía de vida va por ahí. Por otra parte os quería hablar de la dedicación y en este caso he elegido a Marc Gasol, que a lo mejor no lo conocéis tanto, pero su hermano pues es Pau Gasol, que sí que es bastante más conocido, ¿no? En el caso de Marc,
pues un poco su historia, para los que no la conozcáis. A diferencia de su hermano, él llegó al Barça y la verdad es que no fue muy bien admitido por su trabajo o por su técnica o por lo que fuera. Y en la NBA pues le pasó un poco parecido, ¿no? Que tampoco triunfó de primeras. Sin embargo, muchos de sus entrenadores dicen que no ha dejado de trabajar técnicamente, tácticamente, para alcanzar al final lo que es su sueño, que era el mismo que su hermano, que quizás lo pudo tener un poco más fácil porque, por otra parte, pues como que todos sabemos que derrocha talento en esto del baloncesto. Entonces, la idea que os quiero transmitir con la historia de Marc Gasol es que hay muchos caminos, yo creo, para llegar a una meta, ¿no? Y, excepto una pequeña parte de la población, pues a todos nos cuesta mucho trabajo y sacrificio. Y yo creo que en este sentido es muy importante pues trabajar todos los días, estar activos en lo que hacemos, y es muy diferente que lleguemos a nuestras prácticas, que lleguemos a nuestras clases, que nos pongamos a estudiar todos los días un rato por la tarde, y hay una gran diferencia entre hacerlo desconcentrado, sin actitud, o hacer un trabajo activo y esforzarme día a día por mejorar. Y al final, igual que Marc Gasol, hasta alcanzar las diferencias que hace años había con su hermano. Y es que ahora los dos juegan mano a mano en la máxima competición que puede reconocerse a un jugador de baloncesto, ¿no? Entonces me parecía un buen ejemplo para transmitiros esta idea. Y como dice su hermano, ha tenido que trabajar muchísimo. Y él mismo dice, Pau, que su hermano, cree en lo que hace y yo creo en lo que hago yo, que es lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? Creer siempre en lo que estamos trabajando. Las dos son maneras de llegar a una meta y las dos son igual de válidas. Entonces yo creo que es muy importante que no nos dejemos muchas veces influenciar por comentarios de esa minoría de la que os hablaba, que pueden decir, pues es que a mí no me cuesta nada llegar al examen estudiando la semana antes, pues es que en mi caso, por ejemplo, pues eso siempre me ha parecido pues bastante improbable, ¿no? Y me ha costado bastante sacrificio, ya primero el bachiller y después la carrera. Entonces me parecía un buen ejemplo que os quería poner para contaros esta historia y que veáis que hay muchos caminos de llegar al éxito y no solamente está el talento innato, ¿no? Y finalmente os quiero poner esta historia. Esta chica se llama Eva Moral y a lo mejor sí que la conocéis porque últimamente se ha hablado un poco de ella, ¿no? Pues es una chica que practicaba triatlón y practicaba además en categorías altas, ¿no? Y poco antes de una de sus competiciones tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas, como veis. Y no lejos de dejar su deporte, decidió seguir practicando el mismo, pero en los Paralímpicos. Y ahora su reto es llegar a las Olimpiadas, pero en su categoría, ¿no? Entonces, me parecía un buen ejemplo, sobre todo, por esto que dice de que quedé campeona, pero lo importante no fue el puesto, sino volver a hacer lo que quería antes del accidente. Entonces yo aquí quería hablaros de que es verdad que a lo largo de la carrera vamos a tener muchos accidentes, a lo largo de la carrera y a lo largo de nuestra vida profesional seguramente. Yo creo que un accidente para nosotros pues puede ser estudiar muchísimo para un examen y no conseguir una nota. O un accidente puede ser estar una guardia trabajando muchísimo, llevar una semana sin parar y que venga tu adjunto y te diga, pues es que lo estás haciendo fatal, replantéate lo que estás haciendo aquí. Y entonces yo creo que en este punto, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que utilizaba, y por eso os lo quiero transmitir, es precisamente lo que nos transmite la historia de Eva, ¿no? Y es en esos momentos plantearte por qué elegí medicina, ¿no? Pues seguramente cada uno tenga pues una razón que motive su decisión. La mía fue porque me gusta tratar con la gente y me gusta ayudar y darme a los demás. Y cada uno tendrá la suya, y yo creo que muchas veces, sobre todo cuando nos flaquean las fuerzas, es muy importante acordarnos y justificar los porqués de nuestras decisiones, porque eso al final nos va a dar gasolina para arrancar nuestro motor, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de Eva es que dice que sin hacer triatlón también voy a ser feliz. Y yo creo que esto es un consejo muy importante para cualquier persona que haga una vida de estudio muy importante, como puede ser la nuestra, pero en concreto para la gente que estudia medicina creo que también, ¿no? Porque al final tenemos la fama de que somos gente, en muchos casos, como que se encierra y yo creo que es muy importante buscar un equilibrio, ¿no? Y buscar tiempos. Yo creo que es muy importante hacer un deporte, es muy importante salir a pasear y es muy importante incluso dormir y sentarse en una silla y mirar el techo y descansar. Entonces yo creo que es muy importante esto también para seguir orientados en nuestro camino, ¿no? Y finalmente, me gusta mucho también otra cosa de Eva, y es que siempre en todas las entrevistas que veo de ella y en todos los reportajes habla siempre de su familia y de su equipo. Y es que yo creo que al final solo basta con mirar alrededor, somos personas hechas para vivir en sociedad, ¿no? Y estamos continuamente trabajando con los demás, conviviendo con los demás, empatizando con los demás. Y entonces, en este sentido, pues la familia que nunca falla, ¿no?
y luego está el equipo, que a lo mejor es pues como esa parte que no elegimos tanto porque llegamos a una facultad y nos encontramos a esos compañeros, pero que al final tenemos que luchar por conseguir establecer relaciones agradables, porque nuestro día a día al final va a ser con gente, trabajando con gente continuamente, ¿no? Y finalmente quería acabar con esta frase que es de Marc Vilarsau, que es un jesuita catalán, que dice que la diferencia entre darlo todo o casi todo es infinita, ¿no? Y yo creo que, como veíamos en la pantalla, hay mucha gente como Rafa que se esfuerza en un momento determinado de su vida. Hay mucha gente como Marc Gasol que se dedica enteramente a una actividad y que trabaja muchísimo en ella durante un periodo de tiempo. Y hay mucha gente como Eva Moral que tiene ilusión, pero sobre todo cuando las cosas van bien, ¿no? Entonces yo creo que como nuestro título de la presentación era cómo alcanzar el éxito en la Facultad de Medicina, pues la diferencia para alcanzar ese éxito, como dice Marc Vilarsau, cuando dejemos a un lado el casi todo y seamos capaces de darlo todo, es cuando yo creo que vamos a poder coger al éxito de la mano. Gracias.